cirujanos oncólogos. Así que unos 5 años de residencia lo estamos resumiendo en 2 láminas. ¿Ya? Es lo más enfocado posible que podemos hacer. Cánceres. Es básico que acá tengan en cuenta los epitelios que recubren el tracto gastrointestinal, un poco de histología de los epitelios que recubren los tejidos por dentro, las mucosas. Un poquito que vamos a solo a enfocar esto, un poquito. Am, este es el esófago, este es el estómago, intestino delgado, colon, ¿no? Con su apéndice, recto, anito, ¿ya? Vía biliar, papa, hígado, pancístico, listo, y páncreas. Ya está. Ah, creo que hasta podríamos hacer la clase con esto nomás, ¿no? Ya va a ser de ambos lados, ya por ambos lados, por el cuadro y por acá. El esófago, en su parte, el epitelio que recubre el esófago es poliestratificado, ¿no es cierto? No queratinizado. O sea, se parece a la piel. Si le ponen queratina, ya es piel como la externa. Y si es parecido a la piel, ¿cuál es el prefijo de piel? Epidermo, ¿no? El cáncer que suele afectar al esófago es el carcinoma epidermoide, ¿cierto? El estómago tiene un epitelio cilíndrico, glandular. ¿Cuál es en medicina el prefijo para glándula? Adeno. Por lo tanto, los cánceres que hacen el estómago son adenocarcinomas. El esófago, regresando, la parte distal del esófago tiende a ser esófago de Barrett con mucha frecuencia, enfermedad por reflujo. Por lo tanto, cambia de epitelio poliestratificado a un epitelio cilíndrico columnar intestinal, ¿no es cierto? Que es Barrett. Este epitelio que se está volviendo parecido al del resto del intestino, incluso más parecido al del colon, es un adenocarcinoma. Por lo tanto, el esófago arriba hace carcinoma epidermoide y abajo hace adenocarcinoma. ¿Está bien? Listo. Y así podemos ir avanzando con cada uno de los epitelios. Vamos a ir tomando algunos detallitos por ahí. Bien, entonces el esófago. El tumor benigno más frecuente del esófago es el leiomioma. No vayan a decir leiomío sarcoma. Sarcoma es lisura, mala palabra, shushu, cáncer. ¿Ya? Esto es leiomioma, el benigno más común. En cambio, de los cánceres que están a la derecha, depende de dónde estamos, tercio medio o tercio distal. ¿Ok? ¿Cuál predomina en nuestra región, en Perú? En Latinoamérica en general, los del tercio medio, específicamente los epidermoides. En segundo lugar están los del tercio distal, que ya habíamos dicho que son adenocarcinomas. Cuidado con esta información, porque ustedes que se actualizan harto, seguramente han visto que en UpToDate aparece que es el tercio distal el más frecuente. Lo que pasa que en Estados Unidos, en Europa, predominan los adenocarcinomas de la parte distal porque tienen más esófago de Barrett, porque el esófago de Barrett está muy asociado a la raza blanca negra. En nuestro medio más mestizo es un poco más el tercio medio, el epidermoide del tercio medio. ¿Está bien? Listo. Entonces, tercio medio, epidermoide. ¿A qué se asocia? Tabaco y ron, ¿cierto? Alcohol y tabaco. ¿Ok? Consumo de líquidos calientes. Eso si le gusta tomar su café así a 100 grados recién salido de la cafetera, eh, también genera irritaciones crónicas del esófago y puede generar carcinoma epidermoide. Tercio distal está más asociado al reflujo, al esófago de Barrett. Listo, nada más, chicos. El resto se van a dar cuenta que ni siquiera tienen que aprenderlo. Todo cáncer genera disfagia, ¿no? De esófago, dificultad para el pasaje de los alimentos. Nada especial que aprender acá. El estudio de elección siempre va a ser el que le permita biopsiar y por supuesto que la endoscopía es el que le permite tomar la biopsia, ¿no? Nada especial. Y todos nuestros cánceres se van a operar. Esofagectomía. Punto. Sencillo el cáncer de esófago. Los 3 primeros cuadritos son lo básico acá. ¿Ok? Vamos al cáncer de estómago. Cáncer gástrico es más común. Bueno, primero, el tumor benigno del cáncer del estómago más frecuente es el pólipo, los pólipos. ¿Ya? No son los leiomiomas, sino pólipos. Y es distinto, ¿no? Porque los leiomiomas del esófago, mioma, tienen origen muscular. En cambio, el pólipo tiene un origen en la mucosa, en el epitelio, en la superficie. ¿Ya? En cambio, el cáncer
se localiza, es el adenocarcinoma el más frecuente y se suele localizar en el antro. Le hago una bolita azul, ahí está. Localización común de los cánceres de estómago, en el antro gástrico. Puede ser en el cuerpo, fondo, cardias, sí, pero el del antro es el más frecuente y casi todos son adenocarcinomas. Ahora, si quieren el segundo y tercer lugar, en segundo lugar están los linfomas. ¿Linfomas de qué tipo? MALT. ¿Qué significa MALT? Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Qué hace tejido linfoide, linfocitos B en la mucosa? ¿Quién lo llamó? El Helicobacter pylori, ¿no? Las infecciones por Helicobacter pylori hacen toda su cascada, linfocitos T, presentación, antígeno, linfocitos B. El linfocito B debería estar en los espacios linfáticos, en el vaso, por ahí. ¿Qué hace en la mucosa? No sabe cómo llegó, es como el pescadito, ¿no? No sabe cómo está, pero ahí está, hay un montón de linfocitos ahí. Proliferan linfomas tipo MALT. Y en tercer lugar, después de los linfomas, pero mucho más lejos, están los GIST, como lo vayan a pronunciar. Tumor del estroma gastrointestinal. ¿Ya? Pero son más raros. 80% aprox son los adenocarcinomas. Listo. La lesión patognomónica que se suele convertir en adenocarcinoma es la gastritis crónica atrófica. Es la lesión precancerosa, premaligna. También puede convertirse en cáncer los pólipos, sobre todo cuando son de tipo adenomatoso, grandes. Pero la que de lejos no vaya a marcar hipertrófica, ¿ah? O gastritis crónica superficial, que es lo que todos tenemos. Es una atrofia de la mucosa gástrica. Esa atrofia suele convertirse en adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Qué factores aumentan el riesgo? Chinito japonesito, grupo sanguíneo tipo A. Los japoneses, chinitos. ¿Mm? Así que no solo es coronavirus, sino cáncer gástrico también. Sobre todo los japoneses. Grupo sanguíneo A. ¿Quiénes más? Helicobacter pylori también. Las úlceras pépticas también. El antecedente familiar, los antecedentes también. La dieta también. ¿Dieta rica en qué? Está rica en sal. Sal, exceso de sal, cáncer. Alcohol, cáncer. Tabaco, cáncer. Nitratos, nitritos, nitrosaminas. ¿Dónde están los nitratos, nitritos, nitrosaminas en general? En las comidas a altas temperaturas. Papita frita, cáncer. Carne a la parrilla, cáncer. Pollito a la brasa, cáncer. Carne a la leña, cáncer. Pescado ahumado, cáncer. Todo lo que haya sido generado de carbón, de frituras, en general, cáncer. ¿Y qué como entonces? Pasto. ¿Ya? ¿Qué cosa reduce? Uno más, ya antes de hablar de los que reducen el riesgo, helicobacter, úlcera, antecedentes, dieta, anemia perniciosa. La anemia perniciosa también. ¿Y quiénes bajan el riesgo? La dieta rica en antioxidantes, fibra y demás, ¿no? Los vegetales, pasto, lo que les he dicho. ¿Y quién baja el riesgo? El ácido acetil salicílico, ¿qué es esto? La aspirina. ¿Qué tiene que ver la aspirina con el cáncer? ¿Por qué protege? Bueno, tal vez ustedes han leído en su Goodman, si es que alguna vez lo han abierto, en su libro Farmacología, dentro de los 20 o 30 efectos de los AINES, están que son antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos, uricosúricos, relajantes de la musculatura lisa, etcétera, 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 etcétera. Uno de sus efectos de ciertos AINES, los de pH ácido, por eso es ácido acetilsalicílico, es estimulan la apoptosis, estimulan la muerte celular programada. Significa que a células que se están malignizando, que están convirtiéndose en cáncer, evita su malignización. Por ejemplo, pólipos, ¿no? Ahora, no significa que ahorita saliendo de acá todo el mundo compra su caja de aspirina y pepa para nunca tener cáncer. No, es en ciertos pacientes muy puntuales, los que tienen antecedentes. Todos mis ancestros desde Pachacútec, por ejemplo, hizo cáncer gástrico de colon. Huayna Cápac, Tupayupanqui, todo el mundo hizo cáncer. Llega a nosotros, me encuentran un pólipo en el estómago. Es cuestión de esperar, ¿no? Nada más, en qué momento se maligniza. Sacarán el pólipo, pero aspirina, 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 aspirina para que no se malignicen otras lesiones. ¿Ya? Ciertas personas con antecedentes. Y la dosis es alta, es 500 miligramos al día, no es la de 78, 81 que dan para cardiovascular, ¿no? Son dosis altas. Corriéndose el riesgo incluso de que la aspirina le genere úlceras y esa úlcera se vuelva cáncer, ¿no?
Entonces, es en ciertos pacientes con indicaciones muy puntuales. O sea, no es una automedicación, toma aspirina para que no te dé cáncer. No. Es muy, muy. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Listo. Esto, por favor, esta parte de acá, esos dos cuadritos, el más frecuente, su localización y sus factores de riesgo son lo más preguntado en cánceres. Igual arriba, ¿ah? Igual que esófago, pero estómago se pregunta más. ¿Ok? Bueno, clínica. La clínica es totalmente inespecífica. Baja de peso, como todo cáncer. Llenura precoz. Bueno, tiene que ser un tumor grande ya para que genere síntomas, ¿no? Para que no puedan comer mucho. Los ganglios son un poquito más específicos. Pregunta de NAM del año pasado. Ganglio de Virchow, supraclavicular. Ganglio de Irish, axilar, el que está en la axila. MJ, ¿qué es? María José, ¿no? El ganglio de María José, periumbilical, de la reverenda hermana María José. Les recuento 30 segundos de la historia de María José, quizás lo sepan. María José era la enfermera de William Mayo, una monja, ¿no? Una monjita que le ayudaba en la cirugía. Las enfermeras eran monjas antes. Que le ayudaba a William Mayo de la clínica Mayo en sus cirugías. Entonces, como los cirujanos antes eran pues virreyes, ¿no? Sí, todopoderosos, cuando iban a operar a un paciente, la enfermera tenía que abrir el abdomen, disecar, todo hasta llegar a cavidad, y el cirujano llegaba solamente para corregir el problema y se iba, y la enfermera cerraba la pared. Entonces María José, que era su asistente personal, encontró que pues todos los pacientes que tenían un cáncer gástrico tenían un ganglio en el ombligo. Y por eso se llama el ganglio de María José. Es el único epónimo de una enfermera que se tiene en medicina casi. Bueno, finalmente por cosas que uno no entiende por qué, terminó heredando a la clínica y toda su descendencia, ¿no? Y tuvo muchos hijos mayos, nuestra querida reverenda hermana María José. Este, muchos mayitos. Bueno, y es la clínica que conocen hoy en día, ¿no? Ya está. Krukenberg, ¿qué cosa es? Es el tumor gástrico que hace metástasis al ovario, a los ovarios. La clasificación, hay una clasificación endoscópica, que es la clasificación de Borman, que es la que más usamos. Borman tipo 1, 2, 3, 4. Borman 1, ¿cómo es la lesión? Polipoide, crece el tumor hacia arriba. Ahí los estoy dibujando, ¿no? Un crecimiento polipoide. El Borman 2 es al revés, es un hueco, es una úlcera. El Borman 3 es una pequeña ulcerita con infiltraciones alrededor. Y el Borman 4 es plano, pero crece por diseminación por infiltración. ¿Listo? 1 arriba, 2 ulcerado, 3 ulcerado e infiltrativo, 4 puramente infiltrativo. Este Borman 4, el que crece por infiltración, es el que se conoce como linitis plástica, la famosa linitis plástica, que es de muy mal pronóstico. ¿Sí? Ahora, esa es la clasificación endoscópica. La histológica, la histopatológica, se divide en dos tipos, en intestinal o difuso. ¿Cuál es el de tipo intestinal? El que tiene alto grado de diferenciación. Está bastante diferenciado. ¿Y cuál es el difuso? El que tiene bajo grado de diferenciación. También hay un mixto, pero no viene al caso hoy ahorita. Intestinal de alto grado, difuso de bajo grado. Bueno, eso sí saben. ¿Cuál es el de peor pronóstico? El de bajo grado de diferenciación siempre, ¿no? Cuanto menos diferenciado esté un tumor, es de peor pronóstico. Y curiosamente, esos difusos que no se diferencian bien son los que se presentan como Borman 4. Por eso crecen así medio desordenados porque no se diferencian bien sus tumores. ¿Está bien? Listo. En el Perú, afortunadamente, predominan un poquito más, tampoco tanto, porque algo de orientales tenemos. Predominan los intestinales. ¿Ya? Menos mal, porque igual es un cáncer, ¿no? Tiene un poquito mejor pronóstico. Y los difusos, ¿en quiénes predominan? Los difusos predominan en los japoneses, ¿ya? En los asiáticos. Es más agresivo el tumor. Bien. El estudio, creo que es obvio, que es endoscopía con biopsia. Nada especial que saber ahí. El marcador dice CA72.4, pero más menos, ¿ya? Porque no tiene gran utilidad. No es como el colon. En el colon sí hay otro marcador que sí sirve. Acá en el estómago
puede ayudar. Bueno, lo diagnostican con su biopsia por endoscopía y si es que quieren ver diseminación, metástasis, ¿cuál es el estudio? Tomografía. Siempre toda metástasis lo estudian con tomografía. ¿Listo? Y el tratamiento. Afortunadamente la mayoría de los cánceres están en el antro. Por eso el tratamiento de los cánceres, y digo afortunadamente porque el tratamiento es gastrectomía parcial, subtotal, solamente el antro se reseca, antrectomía. ¿Y cómo es la reconstrucción después de una antrectomía? Billroth 2, ya lo vimos hace un rato, ¿no? ¿Y qué significa D2? La disección ganglionar. Los ganglios, que hay varios niveles, por lo menos 4 niveles se suelen describir, niveles de ganglios alrededor del estómago, por lo menos 2 niveles tienen que resecarse para asegurar una buena tasa de curación. Por eso el nombre completo es antrectomía o gastrectomía subtotal más Billroth 2 más D2. Es quirúrgico principalmente. Ahora, que le pueden dar quimioterapia de forma coadyuvante, o sea, después, para completar tratamiento, evitar recidivas, sí, pero el tratamiento central es la cirugía. No empieza por quimioterapia, la quimioterapia es después, ¿ya? La cirugía debe ser lo más pronto posible. ¿Está bien? Y les dije que afortunadamente, porque los que están en el cuerpo y en el fondo, se les hace gastrectomías totales, se saca todo el estómago. Les hago una simulación con verdecito a la izquierda, en el grafiquito de la izquierda, ahí está, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de cardias, de verde que lo he puesto ahí. Tienen que resecar todo el estómago, todo el estómago, y como está en contacto con el esófago, tienen que resecar el esófago. La calidad de vida de esta persona es nula, ¿no? Se sacan esófago, sacan estómago, terminan anastomosando lengua con yeyuno, ¿verdad? Entonces, no se puede vivir así. Entonces, la gastrectomía es total. Menos mal que no es el más frecuente. El más común es el de arriba. Listo. Terminamos cáncer gástrico. Intestino delgado, abajo, es un cáncer tan poco frecuente que ni siquiera deberíamos hacerlo. Se ha colado acá. Los cánceres de intestino delgado, básicamente hay que acordarnos cuáles son los más frecuentes. Nada más. ¿Dónde se localizan? Como el intestino delgado es largo, los tipos también dependen de qué segmento estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, su principal localización es duodeno distal y yeyuno proximal. ¿Qué significa eso? La parte más distal del duodeno y la parte más proximal del yeyuno, ángulo de Treitz, ¿no es cierto? O sea, se localizan cercanos al ángulo de Treitz, muy cercanos a esa zona. Y suele haber, ¿qué epitelio tiene esa zona cercano al ángulo de Treitz? Igual epitelio cilíndrico columnar, adenocarcinomas. Por eso hacen adenocarcinomas. Y en segundo lugar pueden estar cercanos al íleon, en el íleon distal, perdón. ¿Eso qué representa? Válvula ileocecal. Los que están cercanos a la válvula ileocecal, más que adenocarcinomas, son tumores carcinoides, que igual son, o sea, no son tan frecuentes como hablar de un cáncer gástrico, pues, ¿no? Adenocarcinomas o tumores carcinoides dependiendo de dónde estamos. Bueno, factores de riesgo dentro de los pocos que se han descrito, la enfermedad de Crohn y eso, más o menos. La clínica es totalmente inespecífica, sangran, obstruyen, pero son tardíos y el tratamiento debe ser quirúrgico, resección intestinal. Ninguno de esos datos son de tanto valor y son fáciles de sacarlos, ¿no? Vamos al colon. El colon sí es un intestino que necesita atención. Los tumores benignos más frecuentes del colon son los pólipos. Y es más, el colon es el lugar donde más pólipos van a encontrar en el cuerpo, en el tracto gastrointestinal, más que en cualquier otro lugar. Pólipo es igual a colon. ¿Ok? Ahora, los pólipos pueden ser, la mayoría son adenomatosos y justo son los que más tienden a malignizar, ¿no es cierto? Casi todos son adenomatosos. Y esos adenomatosos pueden ser tubulares, vellosos y túbulo-vellosos. ¿Cuáles son los que más malignizan? Los vellosos. Y justo son los que más abundan en el colon. Por eso es el cáncer más frecuente del tracto gastrointestinal. Es el que más abunda, al menos en nuestro medio. Tenemos harto cáncer de colon. Por eso el Perú hace tamizaje de cáncer de colon. La mayoría de cánceres están en el sigmoides, ya hemos conversado desde el lunes, ¿no?
la semana pasada con ustedes, desde la clase anterior, que el sigmoides paga pato en todo acá. Es el que tiene divertículos, vólvulos, cánceres, todo le pasa al sigmoides. Lado izquierdo, ¿ya? La mayoría son adenocarcinomas porque tenemos que nuestro epitelio del colon es igualito. Es epitelio cilíndrico glandular. Adenocarcinomas. ¿Ya? Eh, Aquí, ¿qué cosa va? Causas, factores de riesgo. La lesión que suele convertirse en cáncer es el pólipo, lo acabamos de decir. El pólipo adenomatoso, específicamente el pólipo adenomatoso velloso, los adenomas vellosos. Así como en el estómago era ¿quién? La gastritis crónica trófica, aquí es el pólipo velloso. ¿Ok? Otras lesiones que pueden favorecer al cáncer, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, pero nadie más que los pólipos. Así como en el estómago, nadie más que la gastritis crónica trófica. ¿Está bien? Esos dos factores esas dos lesiones premalignas tienen que saber. ¿Ah? Los factores que elevan el riesgo son los mismos que del estómago, la dieta, el antecedente, etcétera, 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 ¿no? Los malos estilos de vida, el alcohol, el tabaco, etcétera. Los síndromes hereditarios asociados son el síndrome de Lynch y el síndrome de Gardner. ¿Qué cosas son Lynch y Gardner? Lynch y Gardner son síndromes eh, hereditarios, cánceres hereditarios, un cáncer que se hereda. Ahora, se hereda el cáncer si es que está asociado a pólipos, con pólipos, es Gardner. Y si la herencia de cáncer no está asociado a pólipos, es Lynch. Con poliposis, Gardner. Sin poliposis, Lynch. ¿Está bien? Listo. Muy bien. La clínica. La clínica es importante. El lado izquierdo del colon se diferencia del derecho. El lado izquierdo, o sea, el sigmoides, le voy a representar ahí de azulito en el gráfico. Ahí está. El lado izquierdo obstruye, genera obstrucción. ¿Por qué? Porque crece como un anillo concéntrico y eso genera obstrucción sigmoidea, obstrucción del lado izquierdo. Por eso los cánceres del lado izquierdo se suelen presentar como obstrucción intestinal. En cambio, los cánceres del lado derecho, o sea, del ciego, del colon ascendente, no obstruyen, pero sangran. Y sangran, pero sangran crónica microscópicamente, no es un sangrado masivo. Si fuera un sangrado masivo lo detectamos al toque, ¿no? Pero esos sangran lento, 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 lento sangran. Y uno no se da cuenta, ¿no? Sobre todo cuando, y nadie les dice nada, porque como los ven todos los días, pero cuando viene alguien que los ve después de repente de 2 años, le dicen, oye, mira, estás blanca. Ah, son mis cremas esas, ¿no? Son mis productos. Cáncer. Ya, cáncer. La anemia crónica es la manifestación de los tumores del lado derecho y la obstrucción del lado izquierdo. ¿Está bien? Listo. Lado izquierdo, obstrucción. Lado derecho, anemia. Bien, el cáncer se puede diseminar por vía hepática hacia el hígado o hacia los vasos linfáticos. Lo más común es que sea una diseminación linfática. Es lo más común, al menos es lo que más se describe. El diagnóstico, el estudio, creo que como tienen que biopsiar, es claro que tienen que hacer una colonoscopía. Colonoscopía más biopsia. Hasta ahora está fácil lo de los estudios, ¿no? Ninguno es especial. Si quieren ver diseminación, metástasis, tomografía. Y aquí el marcador sí es súper importante. El CEA, antígeno carcino embrionario. CEA. Es el marcador más específico o uno de los más específicos para colon. No es 100% específico, ningún marcador lo es, ni siquiera el PSA, por más específico que diga su nombre. El CEA, no olviden que no da diagnóstico. El CEA da pronóstico, seguimiento postquirúrgico, pero no diagnostica. Sirve para ver si están haciendo bien las cosas en su tratamiento. El tamizaje. El tamizaje, eso tienen que conocer porque al ser un cáncer tan frecuente en el Perú y que se hace tamizaje, hay que saber. Colonoscopía y pruebas de Tevenon. ¿A qué edad se inicia la colonoscopía? A los 50 años. Y se debe repetir cada 10 años. Esto en la población en general, a los 50, 60, 70, 80, 90. Y así cada 10 añitos. Pero
si es que hay riesgo, si es que hay factores de riesgo, o sea, antecedentes familiares sobre todo, la colonoscopia se adelanta a los 40 años y se repite cada 5. Eso en las personas que tienen alto riesgo de hacer cáncer. Bien, listo. Y el tratamiento es sencillo. Hay que sacar la mitad del colon. Si el cáncer está en el lado izquierdo, mitad, hemicolectomía izquierda. Si el cáncer está en el lado derecho, ¿no? Una I. Hemicolectomía del lado derecho. Punto. Eso con el cáncer de colon. ¿Qué, qué priorizar en esta lámina? Gástrico y cólico. ¿Ok? Muy bien. Y nuestra última laminita de este capítulo, algunos cánceres un poquito menos frecuentes. A ver, una miscelánea de temas con datitos por ahí, generales. El cáncer de recto, el recto es colon, ¿no? Es la parte distal del colon, así que sigue los mismos patrones del cáncer de colon. ¿Ok? El cáncer de colon, del de recto, perdón, también tiene el adenocarcinoma como el cáncer más frecuente, eso no cambia. Las características aquí en esta parte tienen que ver, chicos, el, con el, con las metástasis. Con las metástasis y el tratamiento, porque depende si estamos hablando del recto superior o el recto inferior. Las metástasis del recto superior, pasa esto, ¿ya? Este es el colon, el recto, arriba está el sigmoides, tan elevador del ano, esfínter interno externo, línea pectínea. Ya está. Si tienen un tumor en la parte superior del colon, para empezar, ¿a dónde hace drenaje el tercio superior? A la mesentérica inferior. Eso va a la vena porta y eso va al hígado. Por lo tanto, el tercio superior suele hacer metástasis hepáticas al hígado. En cambio, el tercio inferior, cuando hay un tumor ahí, ¿a dónde hace metástasis? Bueno, ¿a dónde hace drenaje venoso? A la vena pudenda interna, ¿no? La pudenda interna se va a la vena hipogástrica, la vena hipogástrica va a los vasos ilíacos y eso va a la vena cava. Por lo tanto, no pasa por el hígado. Las metástasis del tercio inferior son extrahepáticas. ¿Está bien? Tiene que ver con el drenaje venoso. Y lo otro es que el tratamiento, ya es quirúrgico también, en los de la parte superior tienen que cortar el tumor, sacarlo, lo van a lograr hacer desde vía abdominal, resección anterior o resección abdominal. Abren el abdomen y desde ahí llegan al recto superior. Pero el tumor de abajo, ¿podrán operarlos del abdomen? No, tienen que meterse y nadar y aún así no van a llegar, ¿no? Jamás. Entonces tienen que operar desde arriba y desde abajo, por ambos lados. Usualmente dos personas lo operan. Una resección abdomino-perineal, por arriba y por abajo y resecan el tumor. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ya. Entonces, donde dice metástasis, el recto superior hace metástasis hepáticas y el recto inferior hace metástasis extrahepáticas. El tratamiento de la parte superior, hemos dicho resección anterior o abdominal, y el de la parte inferior, una resección abdomino-perineal, ¿cierto? Por ambos lados. Listo, eso con el recto. El anito. El anito ya es piel. Al ser piel, su cáncer más frecuente es el carcinoma epidermoide. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente? Virus del papiloma humano. Los mismos serotipos de cervix, 16, 18. ¿Y cómo entró ahí? Por conductas sexuales, ¿no? El virus del papiloma humano, carcinoma epidermoide. ¿Ok? El tratamiento, aquí cambia la cosa, porque hasta ahorita todos nuestros cánceres han sido quirúrgicos. Esofaectomía, gastrectomía, colectomía, resección anterior, etcétera. Aquí en el lanito el tratamiento es principalmente radioterapia más quimioterapia. Radio y quimio combinadas. Solamente si radio y quimio fracasan, solamente ante el fracaso se opta por una cirugía que es la misma que la del recto inferior, resección abdomino-perineal. Pero lo ideal es radio y quimio. Bien, vamos al hígado. Hígado. El cáncer de hígado, el cáncer hepático, para empezar, el tumor benigno más frecuente del hígado son los quistes.
son los quistes hepáticos. Y en segundo lugar, los hemangiomas. Quistes y hemangiomas en primer lugar. ¿Ya? Y si están los dos, tienen que marcar quistes, pues, ¿no? Y luego los cánceres. Los cánceres, la mayoría son metastásicos. 90% de los cánceres de hígado vienen de otro lado. Son por una metástasis. Y el otro 10% suelen ser primarios, o sea, se originan en el hígado. El problema del hígado, más que el problema, es, miren, en ese grafiquito que estábamos haciendo, ahí está una vía biliar estamos representando una vía biliar, ¿ya? Un simbolismo ahí. Los cánceres primarios que se originan en el hígado pueden originarse en los hepatocitos o pueden originarse en la vía biliar. ¿Cuáles predominan? El de los hepatocitos. Porque si fueran los de la vía biliar, ¿qué serían? ¿Cómo se llaman los cánceres de vía biliar? Colangiocarcinomas. Existen colangiocarcinomas dentro del hígado, en la vía biliar intrahepática. Pero la mayoría son hepatocarcinomas o carcinomas hepatocelulares. ¿Listo? Entonces, el hepatocarcinoma es el cáncer más frecuente. Dentro de sus características, ¿cuáles son sus factores de riesgo asociados? Virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, alcoholismo crónico y en general todo aquello que genere cirrosis. En el diagnóstico acá hay un marcador que sí tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es? Alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína. Muy bien. Y el tratamiento. Ya, aquí viene medio compleja la cosa. El tratamiento del cáncer de hígado, del hepatocarcinoma, lo voy a hacer en grande y luego ya escribo el resumen en chiquito, ¿ya? Idealmente debe ser quirúrgico. Es lo único que puede garantizar cierta tasa de curación. Igual no todos sobreviven. Otras opciones a la cirugía, por ejemplo, la embolización. Durante años los radiólogos intervencionistas decían que lo podían curar todo, ¿no? Y hacían, entraban con un catéter por la femoral o por el cuello, llegaban a la zona del tumor y bloqueaban la arteria. Ingenioso, ¿verdad? Bloqueaban la irrigación de la arteria, se necrosaba y se moría el tumor. Pero es un cáncer. Está un paso adelante a veces. Rápidamente sea colaterales. Se hacía más grande, todavía más fuerte. Entonces, no sirve. Sirve como tratamiento paliativo en ciertos casos, alternativas y demás. Otra opción son las inyecciones percutáneas de etanol, está en inglés, inyección percutánea de etanol. O sea, le meten trago, ¿no? Le inyectan trago al tumor. Otras, las ablaciones por radiofrecuencia, etcétera. Un montón de terapias. Todas tienen mínima tasa de curación y algunas son incluso hasta paliativas. Lo que sirve es la cirugía. ¿Y cuáles son las opciones quirúrgicas? Uno, la resección del tumor, resecar el tumor, poder resecarlo, y otra es el trasplante hepático. ¿Cuándo se hace cuál? En ambos, eso voy a escribirlo acá, ¿ya? Cirugía. Puede ser la resección del tumor o el trasplante hepático. La resección del tumor se hace para empezar que el tumor sea único, un solo tumor, y que sea pequeño, menos de 3 centímetros. Puede llegar a ser 5 en ciertos casos, y eso va a depender del child pug en el que se encuentre, etc. Hay mucho, es todo un algoritmo bien grande. Único, menor a 3 centímetros. Y el trasplante hepático se prefiere cuando son múltiples, muchos tumores y no llegan a ser más de 3, igual son pequeños, múltiples y pequeños. Entonces, en general el tumor tiene que ser pequeño. Si es único, resecan el tumor, pero si ya son más de uno, tienen que hacer un trasplante hepático, ¿ok? Listo. Por supuesto que en ambos casos, para ser sometido a una cirugía, tiene que estar en las mejores condiciones, que no haya encefalopatía, que no haya ascitis, que no haya gran compromiso del paciente, ¿no? Listo. Eso como resumen mínimo de los cánceres de hígado. Les voy a mandar por correo, por plataforma. Esto sale, donde lo pueden leer bien, es en las guías de Barcelona para tratamiento del cáncer de hígado. Es bastante complejo. Se lo voy a mandar por correíto, ¿ya? O en la plataforma, para que se entretengan y lo lean ahí, en sus ratos de aburrimiento. Listo. Eso con el cáncer de hígado. Vamos al apéndice. El apéndice, el cáncer más frecuente del apéndice es el tumor carcinoide. Aquí ya no es el adenocarcinoma, es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor
que usualmente secreta abundante cantidad de serotonina. Es un tumor serotoninérgico y puede generar el síndrome carcinoide. ¿Ya? Esos del apéndice generan síndrome carcinoide. En el cuadro de abajo, en la línea de abajo, vamos a explayarnos un poquito con el tumor carcinoide. Enfoquémonos en el carcinoide del apéndice. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de apéndice? Dibujo una imagen ahí bien a la derecha, ¿ya? Está un apéndice con su válvula ileocecal, ¿ya? Ahí está, su mesenterio. Ya está. Si el tumor es chiquito, pequeñito, menor a 2 centímetros y no invade la base, no invade mesenterio, no invade ganglios, está bien localizadito, menor a 2 centímetros, estoy escribiendo, no invade nada, el tratamiento es apendicectomía y se acabó, curado. Pero si el tumor es grande, lo estoy dibujando en la base, grande, invade la base, o invade el mesenterio, o invade ganglios alrededor, ya es complejo. Más de 2 centímetros y que hace invasión a algún lado, eso es sacar la mitad del colon. Hemicolectomía del lado derecho. Hemicolectomía. Entonces, chiquito y sin invasión, apendicectomía. Grande e invasivo, hemicolectomía. ¿Ok? ¿Listo? El tumor carcinoide es un tumor. El tumor carcinoide, a pesar que lo hemos mencionado que es el más frecuente del apéndice, el apéndice no es su principal ubicación. ¿Cuál es el lugar donde más se localiza el carcinoide? El íleon, el intestino delgado. El intestino delgado. ¿Ok? Es un cáncer de muy lento crecimiento. Crece lentito, lentito, lentito el tumor carcinoide. A veces nos vamos a morir de viejitos, de otra cosa, infartados, y cuando nos disequen, nos van a encontrar un cáncer de repente. Estaba creciendo lentamente. Ah, mira, tenía un cáncer, pero se murió de otra cosa. Crece lento. Estos cánceres, estos carcinoides que están en el íleon, en el apéndice también causan el síndrome carcinoide. ¿Por qué es el síndrome carcinoide? Por secreción de, hipersecreción de serotonina, ¿no? Y el principal hallazgo, la principal manifestación clínica del síndrome carcinoide es el rubor facial, el eritema facial en el cuello, en el tórax, sobre todo en la carita, se pone uno rojo, rojito, 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 ¿no? Al menos en sus fases iniciales. Entonces cuando se acercan a alguien y se ve que se está poniendo roja, dicen, uy, creo que le gusto, dice, ¿no? Tiene cáncer, ¿está bien? Rubor facial, eritema facial. Eh, ¿Y qué tienen que hacer en esos casos que sospechan? Tienen que hacer un dosaje en la orina de qué cosa? De 5-hidroxiindolacético o simplemente ácido indolacético, que es un metabolito de la serotonina que se elimina por la orina. Si lo encuentran en gran concentración, es probable que haya un carcinoide en alguna parte del cuerpo. Bueno, el rubor, la manifestación clínica más frecuente y más temprana, porque en fases tardías ya la serotonina genera taquicardias, diarreas, fallas cardíacas y puede llevar al shock incluso, y hasta la muerte. Pero eso ya son algunas situaciones muy extremas. Listo, finalmente tienen que biopsiarlo, ¿no? No es que el síndrome, el 5-hidroxiindolacético lo diagnostica, tienen que biopsiar el tumor. Listo, eso con el carcinoide. Y vamos a cerrar esto con los cánceres de la zona biliopancreática. Para esto, quiero que vean, más que las letras que están abajo, quiero que memoricen, es decir, queden para siempre con una imagen parecida a esta o la que ustedes puedan generar. Por ejemplo, el cáncer de vesícula, está acá, se localiza más en el fondo, por eso está representado ahí, y su asociación está en las piedras, por eso están estas pelotitas acá, la litiasis. Luego, los cánceres de la vía biliar se localizan más ahí, justo en la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo. Ese es el tumor de Klatskin, ¿no? El más común. Es un colangiocarcinoma. Y el cáncer de páncreas está ahí donde estamos viendo, con más frecuencia en la cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque todos estos cánceres, incluyendo los ampulomas, los colangiocarcinomas distales, etcétera, todos los cánceres que hay por acá, tienen casi la misma sintomatología. Todos en algún momento hacen ictericia. Todos en algún momento hacen cierto grado de dolor obstructivo de la vía biliar. Pueden dilatar la vesícula por obstrucción, ¿cierto? Todos bajan de peso, como todo cáncer. Entonces, en la vida real, si alguien le viene con sintomatología que está ictérico, con dolor y esto, no van a saber tener idea de qué cosa es. Van a tener que hacer estudios, tomografías y demás.
Pero en el examen, con 2 o 3 datos, tienen que dar una sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, orientémonos por lo más frecuente. Por ejemplo, el cáncer de vesícula, ¿hará ictericia? Al menos temprana. No, porque anatómicamente no está, el fondo vesicular no está muy aproximado al colédoco, ¿no? A la vía biliar, salvo que esté muy dilatado. Entonces, la ictericia suele ser tardía. ¿Generará dolor? Generará un dolor de inflamación de la pared, pero no es un dolor obstructivo, como el de las coledocolitiasis, ¿no? Y así. El acá. ¿Generará dilatación de la vesícula? O sea, si se dilatará la vesícula como el Courvoisier-Terrier. No, porque el problema es en el fondo, no es en el cístico. Puede que la masa crezca y pueda palpar una masita, pero no es la vesícula dilatada, ¿verdad? En cambio, el Klatskin hará ictericia desde el inicio. Obstrucción, dolor obstructivo, sí. Palparán masa, poco probable porque está al fondo, ¿no? Lo que van a palpar, ahora, palparán Courvoisier-Terrier, tampoco porque está por encima del cístico, no obstruye. Y así pueden ir sacando su sintomatología. El de cabeza de páncreas, ¿hace ictericia? Sí. ¿Hace dolor? Sí. ¿Hace dilatación de vesícula Courvoisier-Terrier? Sí. ¿Baja de peso? Sí. O sea, la sintomatología la van a poder sacar con las localizaciones más comunes. Entonces, creo que es una imagen que deben siempre tener enfocado cuando les preguntan por cánceres de esta zona. Entonces, los datitos que dicen vesícula. El cáncer de vesícula es en el fondo, igual son adenocarcinomas, casi todos, y esta es la palabra clave que deben acordarse, y tal vez la única en vesícula, litiasis. Su principal asociación es la litiasis. ¿Y quiénes tienen más litiasis, chicos o chicas? Las chicas, mujeres. Este cáncer es más común en las mujeres. Todo lo que habíamos visto hasta ahora, desde el esófago, estómago, hasta el anito, es más común de los varones. Este es de las mujeres. Clínica, inespecífico total. Puede generar dolorcito, pueden palpar una masita del tumor, la ictericia es tardía, altamente inespecífico. Tienen que hacer ecografía para ver la masa, tienen que biopsiarlo y finalmente la colecistectomía es el tratamiento. Nada especial con eso. Lo más importante acá en vesícula es el factor de riesgo que es la litiasis. Bien. Los colangiocarcinomas, los de la vía biliar, ya hemos visto que es el tumor de Klatskin, el más frecuente, que está justamente ahí en la confluencia, ¿no? En la intersección de los dos conductos hepáticos. Ahora, los cánceres de esta zona proximal, están clasificados por Bismuth. Y Klatskin corresponde al Bismuth tipo 2, al tipo 2. ¿Listo? El tipo colangiocarcinoma solamente describe la ubicación, ¿ah? Colangio vía biliar, cáncer de la vía biliar, porque su tipo histológico igual es adenocarcinoma. No confundan, no es un tipo distinto de tumor el colangiocarcinoma, es simplemente que se localiza en el colangio, en la vía biliar. Adenocarcinoma de la vía biliar, nada más. El factor de riesgo más importante es la colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante primaria. En todo el mundo es el principal factor de riesgo. En nuestro medio, la colangitis esclerosante primaria eh, existe, podría no ser tan frecuente, predominan un poco más las parasitosis como factor de riesgo. ¿Qué parásito? Fasciola, la fasciolasis. Ahora, si les ponen las dos claves, ¿cuál de las siguientes es el principal factor de riesgo? Está colangitis esclerosante y fasciolasis, tienen que marcar colangitis esclerosante, ¿no? Ese es en cualquier parte del mundo, es el primer factor de riesgo. La clínica del Klatskin, ya lo vimos arriba, hace ictericia y dolor, ¿cierto? Ictericia y dolor obstructivo. Ahora, el estudio diagnóstico, aquí sí un poquito de lógica, no van a hacer una CEPRE hasta ahí, ¿no? Entonces, en los estudios de la vía biliar hemos dicho que tanto CEPRE como colangioresonancia son los ideales, pero con su CEPRE no van a entrar hasta ahí. Entonces tienen que hacer una colangioresonancia, porque es un cáncer proximal. Pero si les hablaran de un colangiocarcinoma distal, uno que esté cerca al duodeno, sí es mejor hacer CEPRE porque hasta van a poder biopsiar, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, no debería llegar una pregunta pre-salud a ese nivel. Si es proximal, resonancia. Si es distal, CEPRE. Si no les dice nada, dado que Klatskin es el más común, preferimos colangioresonancias. Pero le pongo entre paréntesis para los proximales. Bien, mucho cuidado con ese detallito.
El tratamiento debe ser resecar, pues un cáncer, ¿no? Tienen que resecar toda la vía biliar. ¿Y qué les queda? Derivación bilio-digestiva, o sea, unir lo que les quede de vía biliar con el yeyuno, ¿no? Con las cirugías que hemos visto hace un rato, de Grías, de Rux y demás. Listo, entonces nuevamente, factores de riesgo, chicos. Aquí importa mucho el Klatskin, que es el más frecuente, y los factores de riesgo. ¿Ya? Páncreas. El cáncer más frecuente del páncreas es el de la cabeza, 70-80%, casi todos. Nuevamente son adenocarcinomas, pero aquí tiene que poner su apellido. Adenocarcinoma ductal, porque la zona que más se afecta es el conducto pancreático. El conducto pancreático es donde más cánceres hay. ¿Ya? No el parénquima, sino el conducto. Esto tiene triada. ¿Cuál es la triada del cáncer de páncreas? Ahí está. Ictericia, baja de peso y dolor. Ictericia, baja de peso y dolor. Esta triada, ictericia, baja de peso y dolor, está presente solamente en los cánceres de cabeza. Porque si un cáncer estuviera lo dibujo arriba, en la cola, por ejemplo, por exagerar, ¿no? Donde estoy pintando de rojo, ¿hará ictericia? No. ¿Hará dolor? No. ¿Hará Courvoisier-Terrier? Courvoisier-Terrier es la dilatación de la vesícula. No, porque no está obstruyendo el colédoco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que va a hacer un cáncer de cola? Baja de peso, nada más. Un cáncer de cuerpo, baja de peso. Por eso es que de la triada de la ictericia, baja de peso y dolor, lo más característico de páncreas es la intensa baja de peso que tiene. ¿Ya? El hallazgo más precoz, antes que se ponga amarillo, antes que le duela. ¿Está bien? Y bueno, Courvoisier-Terrier no es parte de la triada, pero sí es característico, dilata la vesícula. Diagnóstico, para ver ese tumor tienen que entrar con su endoscopio hasta esa zona del duodeno, con un cabezal de ecografía y mirar directamente el tumor, incluso o sea, casi con una CEPRE. Incluso hasta pueden punzarlo y tomarle una biopsia. La ecoendoscopía. ¿Ya? Ecoendoscopía que les permita biopsiar. Y el marcador también es súper importante acá. El CA19.9. El CA19.9 es el más específico para páncreas. Y el tratamiento, ya hemos visto que si tienen intención de curar, de resecar el cáncer, Whipple. ¿Qué cosa era Whipple? Whipple es una duodeno-pancreatectomía cefálica. Y si solamente tienen intención paliativa porque no pueden resecar el tumor, pues alguna derivación biliodigestiva para darle cierta calidad de vida a su paciente. Lo ideal es poder hacerle Whipple cuando haya condiciones, ¿no? Listo. Listo, chicos. Con eso hemos hecho un repaso integral bastante completo, creo, de cirugía general. A ver. Ahora tómense 2 minutos de relajación. Vamos a ver, mientras se estiran, relajan, toman agüita, vamos a hacer una revisión muy cortita de cirugía pediátrica. Solo son 6 diapositivas, me parece. Así que esto es bastante rápido. Vamos a terminar aproximadamente 8:29. 7:29, perdón. Más, en el peor de los casos. 7:27 quizá. ¿Ya? Bien. Es un curso que en realidad no está en los balotarios. No está, no figura. O sea, teóricamente no debería venir, pero viene. Al menos una preguntita. Aquí vamos a ver píloro, divertículo de Meckel, intussuscepción, atresias y gastrosquisis onfalocele, algunas malformaciones, NEC. Pero cosas muy puntuales de cada uno de ellos, ¿ya? Muy, muy puntuales. Bien, como sé que dentro de un rato se van a empezar a ir, porque hoy es sábado y su cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, cualquier cosa, chicos, no sé si les dejé el teléfono la clase anterior. Si tienen alguna duda, algo eh, de las clases, ¿no? Los temas, pueden con toda confianza, ¿ya? 990-590743. Yo soy William. O algo en los que se les pueda ayudar en la academia, ¿no? Eh, Solamente un detalle, yo contesto después de las 11 de la noche, 12 y a veces a la 1. A veces, no siempre, ¿no? Porque, bueno, entre que salir de acá, ir a la clínica, pasar visita, terminar cositas y esto, esta vez llegamos tarde y recién al final, 1 de la mañana. Así que si les respondo un mensaje a 1 de la mañana, no se sientan acosados, ¿eh? No a pensar, ¿y este qué tiene que me responde a esta hora? Porque ya me ha pasado.
Bueno, trataré de hacerlo antes. A veces durante el día, no sé, en el taxi, por ahí, ¿no? Qué sé yo. Ya, con toda confianza, ¿ya? Bien, chicos.